yo adulteré con la iglesia. Yo empecé a dejar a mi esposa en un segundo lugar por tener en primer lugar a la iglesia. Estaba en un momento crítico en mi relación con mi esposa y con algunos asuntos con mis hijas y eso, y yo dije, no, esto no es lo que, primero no es lo que quiero proyectar, no es lo que quiero impartirle a las personas que están a mi alrededor. En la vida y en el ministerio no todo vale. Hay gente que cree que en el ministerio todo vale hacerlo como sea. Yo no creo eso. Y yo creo que la observación de las cosas permite que tengamos mayores cambios. La gente que no tiene cambios en su vida y que sigue siempre en el mismo ritmo es porque vive en piloto automático y no tiene la capacidad y la humildad también para pedir feedback. ¿Cómo se podría, según tu caso, anticiparte a que eso suceda? Observar si estás poniendo a los demás por encima de ti. Ok. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio en mi canal de YouTube. Estoy aquí con un invitado especial desde Miami. Estamos por acá en Medellín. Estoy con mi amigo Sebas. Sí, ya se los presento. Estoy aquí en Medellín entrenando en un gimnasio. Estoy con un amigo desde Miami. Ahí donde lo ven. Pastor, empresario. Pues vamos a hablar de algo que literalmente nos conecta en la historia, porque si bien yo no tuve una congregación, también tuve un momento donde no estaba trabajando muchas áreas de mi vida y me llevó al declive. Bueno, Sebas tuvo una iglesia, ¿cómo se llama la iglesia? Cielo. Cielo. Y bueno, cuéntame un poco a qué te dedicas, Sebas, y lo que estoy hablando en ese momento, ¿qué conecta? ¿Qué le puedes decir a la gente? Hoy en día me dedico a desarrollar dos empresas que tengo en la ciudad de Miami, las dos relacionadas con el sector inmobiliario, lo que ya se le llama real estate. Digamos que esa es la área que he empezado a desarrollar, que tenía un poco detenida cuando estaba pastoreando. Y nada, eso es lo que actualmente estoy haciendo, y dedicado mucho a restaurar mi parte personal, crecer como persona, crecer en las áreas que identifiqué en ese momento de declive o de quiebra emocional, podríamos decir. Como que he logrado identificar algunas cosas que no estaban bien en mi vida, y bueno, viendo los resultados de eso también, obviamente con la ayuda de Juanpa, que ha sido indispensable no solo para mí, sino para mi familia, mi esposa, mis Aris. Nos conocíamos desde antes, pero digamos que nos gemeliamos en esa... Oh, y participó en uno de mis eventos. Hay algo, Sebas, y es un versículo bíblico que dice: ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Y yo sé que el versículo habla muy bien sobre la eternidad y todo ese tema, pero cuando yo leía ese versículo, yo decía, ¿de qué me sirve yo hacer eventos, hablar a la gente de liderazgo cristiano, sabiendo que por dentro no está siendo tan coherente y mi familia también está viendo esas consecuencias de mi incoherencia? ¿Cómo te llega eso? Sí, no, total. A ver, yo creo que uno puede caer en el punto de la incoherencia porque sin uno saber, de una manera inconsciente empezás a caer en el hacer, en el hacer. Claro, yo creo que también con buenas intenciones, con la intención de servir a otros. Claro, siempre Pero buena intención, en siempre. mi caso particular, no hablo de los demás, hablo en mi caso particular, yo sobrepuse el servicio a los demás sobre el servicio a mí mismo. O sea, quería servir a los demás, sobrepuse ese amor de los demás, supuestamente hacia los demás, por encima del amor que me debía tener a mí mismo. Entonces, aquí, solo para contar, yo estaba pesando 14 kilos menos, o sea, 28 libras menos, hace 2 años, cuando cerré la iglesia. Estaba, digamos, físicamente me veía como, se veía como me veía. ¿Y ahora cómo está? Estaba suavecito, pero mejor. Estamos mejor, obviamente. Mi hermano, ¿hay algo en tu historia que vos me contaste en que ya habías cerrado la iglesia, estás en un momento como difícil, como muy depresivo, y que el ejercicio hace un clic? ¿Cómo fue eso? Sí, claro, porque digamos que ya había asumido el fracaso en esa área, asumido que estaba quebrado emocionalmente, más que todo. Y un día yo dije, no, pues no puedo seguir así, hay que salir de esto. Y yo ya hacía años había tenido una buena temporada haciendo ejercicio,
Y no, voy a empezar a moverme, también porque identifiqué que estaba muy delgado, no estaba comiendo bien, pero yo sabía que era por, por el descuido personal, estaba ya muy mal emocionalmente, entonces empecé a hacer como burpees en la casa solo, como lagartijas, flexiones de pecho, y yo creo que esa fue como la mano que me mandó Dios para salir de ahí. Hoy en día entiendo que, claro, el ejercicio empieza a cambiarte la bioquímica de tu cuerpo y te empieza a Ok. sacar. Siento que fue lo que me empezó como a sacar de ese estado tan profundo y ya salir a una superficie donde ya pudiera como respirar y dije, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a retomar, eh, digamos, el propósito de mi vida o la senda de mi vida, mi familia, mi economía, mi parte espiritual que también estaba muy golpeada? Todas las- Digamos, hay gente que, no sé, o sea, digamos, yo hace unos años no creía que lo que estamos haciendo ahorita es espiritual. No, ¿Sí me entendés? sí, yo también. Yo decía, no, orar, leer la Biblia, súper espiritual. Y de pronto Sí, ayunar, no, tal, ir a la no. iglesia. Pero esta Sí. parte es súper espiritual, ¿sí o qué? Sí, es muy espiritual. Es muy espiritual porque el, a ver, tú puedes intentar buscar a Dios sintiéndote un miserable y salir de la oración y seguirte sintiendo igual. Ya. Y yo creo que es porque hay desalineación en ciertas áreas de la vida igual. Si tú Ok. sigues comiendo mal, si sigues maltratando tu cuerpo, eh, claro, puedes tener a Cristo y todo, pero van a haber áreas, va a haber un área de tu vida que va a estar mal y es la parte de tu cuerpo. Esto no da claridad, o sea, yo siento que desde que hago más ejercicio me siento más claro mentalmente, Sí, o sea, claro, sí. inclusive cuando leo la Biblia siento más claridad, todo. Además, algo importante es que te eleva tu autoconfianza, Ok. empezarte a sentir mejor con tu cuerpo. eh, y eso se lo transmitías a las personas, primero a tu Total. familia, a tu esposa, Ahí está, se sienten más confiados. brutal, brutal. Para despacito. Digamos, ¿cómo fue ese momento, Sebas, en que, o sea, por qué decides interrumpir lo que llevabas haciendo a nivel ministerial y qué te llevó a hacerlo? O sea, por qué llegaste a ese cierto punto? ¿Qué análisis puedes hacer que le puedes ayudar a evitar a otras personas llegar ahí? Yo creo varias razones. O sea, yo tengo una certeza de que el ministerio Dios me lo dio. O sea, yo sé que tengo el ministerio pastoral, Ajá. pero tengo una relación con Dios en la cual empecé a sentir que no lo estaba honrando con lo que estaba haciendo, o más bien de la manera como lo estaba haciendo, como sacrificando en cierta medida a mi familia, a mis hijas y yo mismo. Ya. Entonces al principio pensaba que eso era muy espiritual, como que, uy, estoy sacrificando todo Ya. y estoy en los peores de mis días aquí Es que predicándole a otros. hay un versículo como que no deja a su esposa, no deja a sus hijos por Dios, algo así. ¿Cómo es que dice ese Sí, versículo? sí, Sí, ese pasaje lo que promete es que vamos a ser bendecidos si dejamos algunas cosas. claro. Lo que pasa es que yo creo que a veces malinterpretamos la palabra de Dios. Sí, yo también. Y empezamos a creer que Dios quiere que hagamos ciertas cosas poniendo a los demás por encima de nosotros. Yo creo que ese es el más grave error. Eso es un tema, en mi caso, de amor propio. Claro. Es un tema de que sí, vamos a hacer todo lo que Dios nos pide, pero los primeros que nos tenemos que amar somos nosotros y eso se va a transmitir a los demás. Vos lo que estabas haciendo Entonces volvamos a la es como amar a las personas, o sea, estás identificando que estabas amando, sí, pero ese amor estaba yendo en contra a tu propio amor propio y de tu familia. Sí, claro, en la conclusión que yo saqué, digamos, que puedo hablar ahorita, es que yo con la iglesia, yo adulteré con la iglesia. Uf, Es decir, yo empecé a dejar a mi esposa en un segundo lugar por tener en primer lugar a la iglesia. claro. Y yo creo que a Dios no le agradó eso. Y por eso al final yo sentía que Dios no estaba agradado con lo que yo estaba haciendo. Pero Sí. después fue la lucha del ego, de uy, pero ¿cómo así? Si empecé esta iglesia, ¿cómo voy a quedar como el que cerró la iglesia? Porque eso no es muy común. Claro. Pero yo dije, yo prefiero honrar a Dios dejando de hacer algo que ya no le está agradando y empezar a enfocarme en mí, restaurar lo que Dios ha puesto en mí y ver si Dios vuelve y nos llama al ministerio o cómo lo va a hacer, porque igual el ministerio pastoral no es solo allí en las cuatro paredes. Yo Total. me pongo a hablar contigo, me pongo a hablar con alguien y el Señor me pone algo en el corazón y yo se lo voy a dar y aún personas me buscan para buscar consejo o una guía, ¿no?
de Claro, parte tu de llamado no está limitado a ese momento, a ese espacio y lugar. 100%, Correcto. lo que pasa es que uno lo entiende después. Claro. Pero, pero igual, yo sigo pensando, y tú sabes eso, que la iglesia es un lugar seguro digamos, y es como Dios ha usado de manera más efectiva su palabra para alcanzar a más personas. O sea, esa sigue Vale. siendo la manera más efectiva. Eso es lo que yo pienso. Bueno, familia, ellos están escuchando a Sebas. Sebas es una persona que admiro muchísimo. La congregación que él tenía, súper linda. Pero, ¿qué es más lindo? O sea, ¿lo externo o lo interno? Y bueno, aquí estoy empujando a Sebas porque yo le he dicho, Sebas, hay que grabar tu historia. Aquí lo estoy empujando porque yo sé que pueden haber muchos pastores y personas que se dedican al ministerio que están sintiendo lo mismo que él sintió o de alguna manera lo que yo sentí. Que cuando tú te enfocas en el hacer por encima del ser, se comienza a desbalancear todo y tarde que temprano viene la destrucción. Y justamente lo que yo con mi contenido quiero hacer, yo te quiero evitar esa destrucción, o sea, yo quiero evitar que tú llegues a ese punto, aprendiendo con sabiduría de lo que me ha pasado a mí, en este caso exponiendo la vida de Sebas. Y tú sabes que también con mi contenido gratuito te puedo ayudar, inclusive también te puedo acompañar con la sala Más Influencia, que no está específicamente enfocada en eso, sino primero en la claridad de propósito y en esa alineación en coherencia con Dios que nos permita sostener el propósito. Porque Sebas, mira, una cosa es descubrir tu propósito y entender como para qué Dios te llamó, pero otra cosa es sostenerlo, accionarlo, y hay mucha gente que se queda también en el camino. Hay gente que dice, no, mi propósito es servir a Dios, las almas, predicar, pero si no entiendo lo que estamos aquí entendiendo, que hemos entendido con golpetazos, ¿qué va a pasar? Viene la destrucción. ¿Vos qué opinas de eso? No, 100%. O sea, el punto al que yo estaba llegando como para abrir un poco el corazón, ya que me estás echando al agua con lo de la historia. No, es que ya estaba en un momento crítico en mi relación con mi esposa y con algunos asuntos con mis hijas y eso. Y yo dije, no, esto no es lo que, primero no es lo que quiero proyectar, no es lo que quiero impartirle a las personas que están a mi alrededor. Y yo quiero darles lo mejor, o sea, lo mejor de mí. Eh, entonces yo creo que, claro, vos podés seguirlo haciendo. De hecho, hay mucha gente que lo sigue haciendo. Ok. Pero por eso es que vemos tanta cosa rara, la verdad. Por eso es que se ve tanta cosa rara. Entonces, es mejor uno ser coherente con uno mismo, eh, ser sincero, honesto con lo que uno hace y hacerlo de la mejor manera. O sea, no Claro. pasa nada, vamos a poder retomar. Pero tal vez más adelante pueda yo retomar lo que estaba haciendo. Yo volveré a hacer eventos masivos otra vez grandes. 100%, sí, empezar otra congregación, pero haciéndolo desde otro punto, sanando lo que no estaba bien, porque seguramente habían cosas aquí que no estaban bien, y hacerlo bien hecho, o lo mejor que se pueda. No, y dentro de todo eso, me llega como algo así, como herimos gente. Sí, O sea, yo sé que en el proceso de uno servir a Dios y hacer sin esta parte tan fuerte que es el carácter, herimos gente sí. y hubo gente que puede salir ya con nosotros, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Así como hubo gente dentro de la congregación que nos hirió. ¿Por qué? Porque quizás también está en lo mismo, estallada, haciendo y haciendo, dejando de trabajar mucho su ser. Y el mayor beneficiado de esto es obviamente Satanás. ¿En qué sentido? En que una vez conversamos tú y yo, dijimos, ¿cómo es que dijiste? El 1% de la gente que se hiere por un tema de iglesia muchas veces no se vuelve a levantar. ¿Cómo es que lo dijiste? Sí, el 99% de la gente que sale herida no se vuelve a levantar. No vuelve a una congregación, no vuelve a estar cerca de Dios. Entonces, cuando tú te decides a hacer un parón en el camino, justamente para trabajar en ti, en tu ser, también estás evitando un montón de heridas a la gente a tu alrededor para poder hacer un impacto masivo. Y también cuando tú frenas, también para sanar, también te ayuda a que cuando vuelvas, que vas a volver como más contundente. Sí, 100%. 100%. A ver, yo pienso que en la vida y en el ministerio no todo vale. Hay gente que cree que en el ministerio todo vale hacerlo como sea. Yo no creo eso. Yo creo que hay unos principios que hay que respetar y son bíblicos. Claro. Y las cosas hay que hacerlas bien. Y a Dios hay que entregarle lo mejor. No podemos entregarle sobrados. Entonces, ¿qué vas a empezar vos ahí? Sí, dale. No podemos estar eso, bravo, ojo pues. Sí. Yo he visto a Juanpa trascender. Obviamente, la primera vez que hablamos con Juanpa, vamos a ver, pero sigo hablando. La primera vez que hablamos con Juanpa, cuando lo conocimos, Ajá.
Era una persona re diferente. Hemos visto su evolución, su crecimiento, sobre todo la honestidad. No, Porque todavía a veces uno la sigue embarrando y haciendo cosas que no están bien, ¿no? Pero es la velocidad en la que uno ya empieza a ver las cosas que tienen que mejorar. Dios como empieza a mostrarle a uno por aquí no es. Sí, es una constante alineación. total, total. O Sebas también ha cambiado un montón. No, eso está muy bajo, eso está muy suave. Va a subirle. Da el ejemplo ahí. Antes eso le pesaba mucho, ahorita ya el hombre está viga. Digamos, el año pasado nos encontramos en Miami y bueno, obviamente las personas de afuera pueden verlo más y yo hablo mucho con Sebas y del año pasado a hoy he cambiado un montón, pero también Sebas, del año pasado a hoy, y algo que quiero que te lleves de este mensaje también es la capacidad de como de analizarte, o sea, como que estarte observando. Creo que mucha gente se la puede pasar dentro del tema religioso muy en automático, como que no tiene criterio y como que no tiene capacidad de ver mucho hacia adentro. Y algo que me gusta mucho de Sebas es que Sebas como que analiza mucho lo que está sucediendo internamente, el desde dónde se nace, todo ese tema, y eso ayuda demasiado al análisis. Y yo creo que la observación de las cosas permite que tengamos mayores cambios. La gente que no tiene cambios en su vida y que sigue siempre en el mismo ritmo es porque vive en piloto automático y no tiene la capacidad y la humildad también para pedir feedback. Yo a veces le pido feedback a ese man. Él también me pide feedback a mí. Hay crecimiento. Nos terapiamos. No, 100%. El mayor crecimiento está en la capacidad de poder evaluar nuestros propios pensamientos. Digamos, obviamente yo sé que Juanpa lo hace hoy en día, pero coincidimos en eso, que todo el tiempo estamos pensando en qué estamos pensando. Suena redundante, pero pensamos en qué estamos pensando. Cuando viene un temor, un miedo nuevo, nos damos cuenta lo identificamos, uy, aquí hay un temor, esto me puede generar un techo mental. O cuando adquirimos una creencia, o cuando yo estoy hablando y ahí mismo Juanpa me dice, eso es una creencia. O subile de peso. O también Juanpa habla y yo le digo, mi hermano, pero es una creencia. Y con ciertas creencias, pues nos limitamos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en qué se cree. Ese ya sería otro tema, de otro YouTube que nos podemos pegar. Estos días pegamos otro. Voy a dar el ejemplo del pan de cada día. Total. Dale. Seguimos aquí. Bueno, entonces, ¿qué le diríamos a las personas que se identifican con tu historia? O sea, ¿cómo se pueden anticipar o si ya se destruyeron, o sea, ya pasaban a ese otro momento donde están acabados? ¿Qué le dirías? No, yo... Bueno, la primera pregunta, ¿cómo se podría, según tu caso, o sea, anticiparte a que eso suceda? La primera. Observar si estás poniendo a los demás por encima de ti. Ok. ¿Cómo observa eso? ¿Cómo estás comiendo? Cuando alguien te llama y vos tenés situaciones en tu casa, priorizar el problema del otro por encima de los problemas de tu casa. Yo hacía eso. Yo también. Salía corriendo a buscar a la otra persona. Yo también. Digamos, sí, priorizar el bienestar de los demás por encima de tu ir al gimnasio, priorizar el quehacer de preparar la predicación para la iglesia, preparar los eventos de la iglesia, priorizar eso por encima de tu salud, del comer bien, del hacer ejercicio, del pasar tiempo de calidad con tu familia. Y con Dios también. Allá voy, de tener tu devocional, tu tiempo de lectura. No solo leerlo por hacer el mensaje, sino leerlo porque quieres crecer como persona, porque quieres un tiempo a solas con Dios. Y no tiene que ser un montón de tiempo. Ajá. Pero tienes que tenerlo, porque eso lo que está mostrando es que tienes amor propio, es que tienes un tiempo especial para ti, es que ni siquiera es por Dios. Porque Dios te ama igual, pero es tu amor propio, tú te permites ese tiempo, es para que Dios te nutra y te llene de una palabra que te dé vida. Compartí en esos días en las historias de mi Instagram. Si no me sigues ahí, @JuanPabloErazoCH. ¿Cómo te siguen? @Cebarbi. Bueno, con B larga y B pequeña. ponía mis historias, que es lamentable y es triste
que tengas tiempo para todo mundo, para el trabajo, para el ministerio, para lo que sea, y no tengas 45 minutos para ti al día. Sí, es Que me correcto. parecía eso lamentable, que era como para reflexionar. Y esa era mi vida antes, que no tenía tiempo para mí. Sí, es correcto. Que, Sí, claro, es tiempo. A ver, el tiempo con Dios, eso es otro tema que yo sé que lo compartí mucho. Pero pasar tiempo con Dios no es solo leer la Biblia correcto. y orar. O sea, hay otras prácticas muy sanas que puedes hacer para pasar con Dios, para que Dios también te nutra. Que pueden ser debatibles, ¿no? Pero que digamos que a nosotros nos han funcionado mucho. O sea, nosotros en el mismo tiempo que tenemos con Dios, Ajá. yo sé que vos también me transmitiste eso a mí y que lo aprendí, es como en ese tiempo con Dios aprender a lo que dijo Pablo, que es renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser, o sea, modificar nuestra identidad. Eso fue lo que enseñó Pablo. Entonces, en ese tiempo con Dios, puedes aprovecharlo también para hacer eso. Yo sé que suena raro, pero a través de las afirmaciones, a través de visualizar esa capacidad que Dios te dio de visualizar, eso es tiempo con Dios, eso es darle la oportunidad a Dios de que entre en ti y plasme en ti esos sueños, esas visiones nuevas. Y si ves, no estás leyendo la Biblia ahí, lo que está es aperturándote a que Dios te dé visiones, te dé sueños nuevos. Yo había perdido la capacidad de soñar, de visionarse. No, yo también, inclusive, bueno, lo que está hablando Sebas está documentado aquí en mi canal de YouTube. Eso sí, de pronto es redundante. Tú lo vas a, no es redundante, sino que lo puedes buscar en mi canal de YouTube, donde tengo una metodología, puedes buscarlo aquí, te lo voy a dejar aquí en la descripción, para que tengas una metodología de cómo puedes relacionarte con Dios, no solamente orando y leyendo la Biblia, sino haciendo una metodología que te pueda ayudar a conectar con Él. Sí, sí. La segunda pregunta, ya para finalizar el video, es al que ya cayó, o sea, no en pecado, no, cayó en, bueno, sí, también es pecado, pero al que ya cayó en esa parte en que se descuidó, se le desmoronó el matrimonio, se le estaba desmoronando las cosas, no sé, ¿qué le podríamos decir a esa persona? No, yo lo primero que le digo es que nada, es que, a ver, eso va a sonar fuerte, Sí. pero hay que darle gracias a Dios por ese tiempo. Ok. O sea, yo le dije en estos días a Juanpa, bendita quiebra, Juanpa, sí te dije, ¿no? Sí, sí. Somos benditos por esa quiebra tal vez económica, esa quiebra emocional. Cualquier quiebra es una bendición y es un regalo, porque yo no sería la persona que soy hoy en día si no hubiese pasado por ese momento. Ni yo. Y tú también, ese momento de inflexión, ese momento donde uno no puede tocar más abajo y lo único que queda es salir disparado como una flecha. Eso es como cuando, sí, uno como que siente que va para atrás, ¿esto hasta cuándo va a ser? Pero después uno sale disparado como una flecha. Total. Yo creo que estamos viviendo ese tiempo. Y entonces lo que le digo es, hay esperanza. O sea, ese es el mejor momento de tu vida. Lo que pasa es que en el momento que estás no lo puedes ver muy bien, pero estás pensando el mejor momento de tu vida, el momento de mayor crecimiento, donde va a empezar la mayor coherencia, tu mayor conexión con Dios, dejar la culpa a un lado, dejar la vergüenza a un lado, dejar el sufrimiento a un lado, que es lo que no te ha permitido avanzar, y entender que Dios también está en eso. Es decir, que a veces le pedimos a Dios, moldéame, pero no es que Dios no más deja situaciones, sino que esas situaciones Dios las usa para que podamos avanzar conforme a su propósito y a su voluntad. Esto que dice Sebas es clave. Yo me demoré 1 año y medio en levantar la mano y como reconocer que solo no podía. Y levantar la mano es importante. Digamos, tú tienes que entender que los pensamientos y las creencias que tienes te llevaron a ese punto. Entonces es muy difícil que esas creencias, esos pensamientos te saquen de ese punto. Entonces siempre tener una guía, siempre tener referencia a alguien que ya pasó por ahí va a ser importante. Si tú ves mi historia en YouTube, te va a servir de manera gratuita pasos que yo tomé para estar donde hoy estoy. Pero si tú quieres acelerar el proceso, tú puedes literalmente ser acompañado de una persona de la mano. En este caso, mi esposa y yo tenemos una sala de mentorías que se llama Más Influencia. Si tú me mandas la palabra influencia en el Instagram, te va a dar toda la información. Si tú quieres un acompañamiento personalizado y unirte a la comunidad, si tú lo quieres hacer solo por tu cuenta, lo vas a poder hacer, pero te vas a demorar más. Vas a cometer muchos errores en el camino. No, gran parte de donde estoy hoy en día y mi esposa es por Sara y Juanpa, y aprovecho para decirlo públicamente. Yo creo que nunca lo habíamos dicho, sí, pero yo te doy las gracias públicamente porque cada conversación, las que has hecho intencionalmente en ayudarnos, pero también conversaciones que no estás pensando que nos está ayudando, nos han ayudado. Entonces, gloria a Dios. La gente top
de Medellín Gloria a Dios, gloria a para Dios. el mundo. Ahí está, familia, lo dejamos hasta hoy, este canal de YouTube, este video. Y bueno, espero que lo que hemos compartido te haya servido un montón. Suscríbete si no te has suscrito, síguenos en los canales, en mi Instagram, en TikTok, sigue allá a Sebas. Y estamos conectados, nos vemos en el siguiente. Bendiciones.